¿Me das voz? Así. Lo primero quiero felicitar a la directiva de Escuela Sabática Infantil por lo bien que han hecho el programa. Yo decía, Señor, yo tengo que salir aquí a dar un culto después de los 4 sermones buenos que hemos escuchado. Así que yo no sé, si me lo permitís, yo me bajo y terminamos aquí. Ya me gustaría, o me hubiese gustado a mí, a la edad que tienen los que han salido aquí, hacerlo como ellos lo han hecho. Yo era miedoso, vamos, yo no salía ahí, ni que me iba a ser. Y oye, la soltura, lo bien que lo han hecho. Así que vamos a tener 4 predicadores dentro de nada, pero grandes. Y Brando también lo ha hecho muy bien. Y Paula y Rebeca. Así que las que han salido aquí al principio, oye, muy bien. Y los que han dado el versículo de memoria, muy bien. Así que todos un sobresaliente matrícula. Vamos a regalarle, Juan, prepara unos cuantos coches que si tienen la matrícula no sirve sin ruedas y sin estas cosas. Muy bien, estamos agradecidos a Dios porque la Iglesia tiene la función de preparar a nuestros niños en algo tan bonito como es la predicación. Poder hablar de Jesús, poder decir cuánto valemos. ¿Sabéis que cuando voy a la Escritura a mí me encanta ese texto que dice: mirad cuán bonito y cuán bueno es habitar todos juntos en armonía? Y eso me encanta porque eso demuestra que hemos aprendido una de las mejores lecciones que tiene que aprender un creyente. ¿Cuál es esa lección? Que hemos aprendido que valen más las personas que las diferencias. Porque sabéis que cada uno de los que estamos aquí somos un mundo y todos somos diferentes. ¿Cómo podemos habitar juntos en armonía cuando no opinamos de todas las cosas igual? Porque hemos aprendido la gran lección. Mi hermano vale mucho más que las diferencias que pueda tener conmigo. Y esa es la Iglesia, formadora desde los jovencitos a los más adultos. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues el tema me lo marcó Alison cuando me dijo: usted tiene que hablar del mismo tema. De esto vamos a hablar. ¿Cuánto vales tú? Y si te fijas bien, este tema no solamente es importante, es crucial. Porque tu experiencia de creyente depende de tu valor. Así que, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valen los demás? ¿Es que valemos todos lo mismo? ¿O unos valen más que otros? ¿Valemos mucho o valemos poco? ¿Y tú? ¿Siempre vales lo mismo? ¿O unas veces vales más y otras veces vales menos? ¿Cuánto necesitamos tener respuesta para todas estas preguntas? Y si alguno en esta mañana tiene alguna duda, ¿qué ocurre? Nada. Yo le diría: estáis de suerte, porque juntos vamos a estudiar este tema. Y os quiero decir que cuando yo empecé a trabajarlo, yo disfruté, pero cuando ya le tenía un poco desarrollado, me di cuenta de una cosa. Este es un tema complejo, mucho más complejo de lo que tú te puedas imaginar. Por eso prestad atención a todo lo que vamos a decir a continuación. Que nadie se distraiga,
que nadie se pierda nada, porque si se pierde algo, se va a perder algo bueno. ¿Estáis preparados? ¿Podemos comenzar? Comencemos. Si yo en esta mañana te preguntase cuánto vales tú, yo sé lo que tú me dirías. Ay, pastor, yo valgo mucho, porque soy un hijo o una hija de Dios, porque soy un hijo o una hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y sabes lo que yo te diría? Yo te respondería con las mismas palabras que Jesús le respondió a aquel escriba. Bien has respondido, no estás lejos del reino de Dios. Porque es verdad, todos valemos mucho. Y valemos mucho porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué hay tantos creyentes que dicen no valer nada? Si esto es así, que lo es, ¿por qué hay tantos creyentes que en un momento de su experiencia con Dios deciden abandonar a ese Dios bueno y misericordioso? Si esto es así, ¿por qué tantos creyentes cuando vienen a este lugar, delante de la presencia de Dios, se aburren y desean que todo termine porque quieren marcharse a su casa para hacer sus cosas? ¿Por qué? Y para poder responder a todas estas preguntas, ¿sabéis lo que necesitamos? Reflexionar. Y esta mañana vamos a reflexionar. Y vamos a reflexionar para poder entender por qué a veces nuestra vida es una contradicción. Unas veces pensamos que valemos mucho y otras veces pensamos que no valemos nada. Unas veces nos sentimos felices y gozosos porque nos vemos arriba, pero otras veces estamos tristes y quejosos porque nos vemos abajo. Necesitamos reflexionar. Y en esta mañana vamos a reflexionar en 4 puntos. Aquí tenemos el primer punto. ¿Y con quién nos encontramos? Y tenemos que decir con un mendigo. Y vamos a analizar 2 situaciones en relación con el mendigo. La primera situación, imagínate que tú te acercas a este mendigo y tú le preguntas, oiga, ¿usted sabe quién es? Y el mendigo te dice, claro, me llamo fulanito de tal. No, tú le dices, no me ha entendido, no le he preguntado su nombre, le he dicho si usted sabe quién es. Y el mendigo confundido, pues no le entiendo. Y entonces tú le dices, ¿usted sabe que es el hijo del rey Juan Carlos? Y entonces tú le enseñas la fotografía de su padre. La pregunta es, ¿tú qué crees que va a ocurrir? 2 cosas. Primero, el mendigo se va a reír. Y segundo, no va a creerte nada de lo que tú le estás diciendo. ¿Y por qué el mendigo no te va a creer? Hay 4 motivos. El primer motivo es que se va a mirar a sí mismo y va a darse cuenta que no se parece al rey. El segundo motivo es que va a pensar en el sitio donde él vive y se va a dar cuenta que no vive en un palacio. El tercer motivo es que se va a dar cuenta que él no es rico porque no tiene dinero en los bancos. Y el cuarto motivo es que no solamente no es rico, sino que es tremendamente pobre, porque cuando mete su mano en el bolsillo, ahí no encuentra ni siquiera una triste moneda. Por estos 4 motivos, a ti no te va a creer. Pero ahora vamos a ver la segunda situación.
Imagínate que tú estás sentado tranquilamente en el banco de un parque. Y ahora ya no eres tú quien te acercas a él, sino que él se acerca a ti. Se sienta a tu lado y entonces te pregunta, oye, ¿usted sabe quién soy yo? Y tú le dices, pues mire, no tengo el gusto. Y entonces él te vuelve a decir, mire, yo soy el hijo del rey Juan Carlos. Y aunque usted me vea así, vestido sucio y haraposo, yo soy riquísimo. Yo vivo en un palacio y tengo guardaespaldas que me cuidan y me protegen. Y cuando te ha dicho esto, te dice, bueno, mire, ahora, por ejemplo, me tengo que marchar al palacio porque tengo una entrevista muy importante con mi padre el rey. Ay, pero, ¿sabes lo que me ha pasado? Que cuando he salido del palacio se me ha olvidado coger dinero. Por favor, ¿me da usted 10 euros para coger un taxi e ir al palacio? Y tú metes la mano en el bolsillo y le das 10 euros. Y el mendigo coge y se marcha. La pregunta es, ¿qué pasará contigo? Contigo pasarán 3 cosas. Primera cosa, tú te reirás. Porque a veces uno se encuentra en la vida con situaciones que uno nunca soñó tener. Pero además de reírte, tú no creerás ni una sola palabra de lo que el mendigo te ha dicho. Pero aún harás otra cosa. Tú pensarás que ese mendigo en realidad es un loco. ¿Y por qué piensas que es un loco? Por las 4 razones, exactamente por las mismas 4 razones que hemos comentado en el caso anterior. Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ahora tenemos que reflexionar. ¿Por qué el mendigo no te creyó a ti? Y tenemos que decir, el mendigo no te creyó a ti porque utilizó la razón. ¿Y tú, por qué no le creíste al mendigo? Y tenemos que decir que tú no le creíste al mendigo porque tú utilizaste la razón. ¿Tú sabes que hay una enorme diferencia entre saber algo y sentir lo que sabes? Tú puedes saber que vales mucho. Tú puedes saber que eres hijo de Dios e hijo del Rey de Reyes. ¿Y por qué lo sabes? Porque la Escritura te lo dice. Pero mientras tú utilices la razón, tú nunca sentirás ni tu valor ni quién eres. ¿Y sabes por qué tú, usando la razón, nunca podrás sentir quién eres? Porque la razón te dará 4 motivos para que tú no aceptes ni tu valor ni tu origen. Primer motivo, que tú no te pareces a Dios. Segundo motivo, que tú no vives en un palacio. Tercer motivo, que tú no eres rico. Y yo no me refiero ahora al dinero, sino que tú no eres una persona con tantas virtudes que puedas decir, soy hijo de Dios. Y cuarto motivo, tú descubrirás en ti tantos defectos, tantas limitaciones y tantas penurias, que la razón te dirá, es imposible que tú seas hijo del gran Dios. Para que tú puedas sentir tu valor y para que tú puedas reconocer quién eres, tú necesitas la fe. Por eso la Escritura hace tanto hincapié en esto, creced en la fe. Porque sin fe, tú jamás sentirás quién eres y lo que vales. Interesante. ¿Reflexionamos en el segundo punto? El segundo punto para la reflexión es una pregunta. La pregunta es esta. ¿Tú sabes cuál es la primera pregunta que aparece en la Escritura?
¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¿Y tú sabes por qué Dios le preguntó a Adán esto? Yo te lo voy a explicar. El mundo que nos ha tocado vivir, el mundo en el que vivimos, en este mundo confluyen dos mundos diferentes. Uno es un mundo visible y otro es un mundo invisible. Uno es un mundo material y otro es un mundo espiritual. En un mundo habita el enemigo y en el otro mundo habita nuestro Padre. Estos dos mundos que confluyen a la vez en el mismo lugar, ¿cómo están? Están separados. Pero esto no fue siempre así. En un principio, cuando Dios hizo el mundo material y el mundo espiritual estaban unidos. No había diferencia. Por eso Adán podía ver el mundo espiritual. Por eso Adán y Eva veían a los ángeles. Cuando ellos pecaron, el mundo se separó. Esos dos mundos se separaron y Adán y Eva ya no podían ver a los ángeles porque son espirituales. Y los ángeles tenían que velarse como si fueran hombres. Por eso nosotros tampoco vemos el mundo espiritual. Ahora fíjate bien, cuando el hombre se apoya en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, el hombre vale. Pero cuando el hombre se apoya en el mundo material, ¿qué ocurre? Que el hombre no vale nada. ¿Y esto por qué es así? Porque el enemigo se encarga de que tú te olvides quién eres y que tú no sepas cuánto vales. El enemigo, su labor prioritaria es robarnos los dos valores grandes que tiene el ser humano. Valemos mucho y somos hijos de Dios. ¿Cómo nos lo roba? Para eso tenemos que ir al principio. Y al principio, ¿con qué nos encontramos? Cuando Adán y Eva pecan, ¿sabes que la Escritura nos da 3 mensajes que normalmente pasan desapercibidas? Los 3 mensajes salen de la boca de Adán. Adán dijo, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y a veces lo leemos, lo pasamos de largo y no nos damos cuenta que hay 3 mensajes preciosos. ¿Qué significa estar desnudo? Que Adán perdió su riqueza. ¿Qué significa tener miedo? Que Adán perdió su valor. ¿Qué significa esconderse? Que Adán perdió su lugar. Y ahora vamos a ver qué significan estas 3 cosas: la riqueza, el valor y el lugar. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es la bondad. ¿Cuánto vale un hombre bueno? Mucho. ¿Cuánto vale un hombre malo? Nada. La riqueza del ser humano está en su bondad. Por eso Dios, cuando le creó, le llenó de dignidad. Es decir, le hizo bueno, valioso. El pecado nos robó esa riqueza porque nos volvimos malos. ¿Qué significa el valor? El valor representa la seguridad. Adán y Eva sabían muy bien lo que valían y quiénes eran. Pero ¿qué ocurrió cuando entró el pecado? Perdimos esa seguridad. ¿Y ahora qué nos pasa a todos nosotros? Que a veces dudamos hasta de quiénes somos. ¿Qué es perder el lugar? Es perder el reconocimiento. Dios le hizo a Adán y Eva señores. Señoread sobre todos los animales de la tierra. ¿Sabéis que cuando tú llamas a Dios Señor,
lo que le estás dando es un reconocimiento, es un respeto. Eso es lo que Dios nos dio, un respeto. Pero el pecado nos lo robó. Y a partir de eso, ¿qué ocurre? Que cuando el hombre pierde el respeto de los unos por los otros, empezamos a discutir los unos con los otros, nos empezamos a pegar los unos con los otros e incluso nos matamos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque perdimos ese señorío, ese reconocimiento, esa honra que Dios nos dio. Ahora fíjate, cuando uno pierde la riqueza, el valor y el lugar, ¿en qué se convierte? En un esclavo. ¿Me quieres decir cuánto vale un esclavo? Y tenemos que decir, un esclavo no tiene valor, un esclavo no vale nada. Por eso tenemos que volver a lo de antes. Fíjate, cuando Adán y Eva pecan, los dos mundos se dividen. Y entonces Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Lo que Dios estaba haciendo era tan importante, porque Dios le estaba diciendo, si tú te pones del lado mío, tú tendrás valor. ¿Y por qué tendremos valor después del pecado? Porque Dios nos devuelve lo que el pecado nos quitó. La bondad, la seguridad, el reconocimiento. Pero si tú te pones del lado del enemigo, no valdrás nada. Interesante. Tercer elemento de reflexión. ¿Qué tenemos aquí? Un cuadro. Un cuadro que tiene un nombre, Los girasoles. Es un cuadro pintado al óleo que tiene un poco menos de 1 metro de alto y un poco más de medio metro de ancho. ¿Sabes lo que tiene de particular este cuadro? Que rompió todos los cánones de precios. 30 de marzo de 1987, en una de las casas más famosas de subastas londinenses, este cuadro se vendió por 22,5 millones de libras esterlinas. Inaudito. Nunca en una subasta se había pagado tanto por un cuadro. 22,5 millones de libras esterlinas. ¿Quién fue su autor? Su autor se llama Van Gogh. Van Gogh fue un pintor que pertenecía a la escuela postimpresionista. ¿Qué decía el impresionismo, ese estilo de pintura? Lo importante no son los trazos negros oscuros que limitan los dibujos. Lo importante es el efecto que producen el contraste de colores en el ojo humano que mira. Si tú te fijas bien en este cuadro, que es un autorretrato de Van Gogh, no verás líneas negras que marcan los límites del rostro, de los ojos. No, no, no. Todo está hecho con colores. Y cuando tú lo miras, ves todo en su sitio. Ese era el impresionismo. ¿Quién es Van Gogh hoy para nosotros? Es uno de los pintores más importantes de la historia del arte. Su obra fue enorme. Fijaos, más de 2.000 obras, de los cuales 900 cuadros y 1.600 dibujos y bocetos. Pero el cuadro más caro de Van Gogh no fue Los girasoles, fue este. Este es un retrato que pintó Van Gogh a su doctor, le doctor Paul Gachet. Fíjate, 1990. ¿Cuánto se pagó por este cuadro? 82,5 millones de euros. Increíble. 82,5 millones de euros. Hablamos de las contradicciones. Porque te has dado cuenta que en la vida hay tantas contradicciones. Hay cosas que
parece que valen y en el fondo no valen. Hay cosas que parece que son tremendas y en el fondo son castillo en el aire. Vamos a hablar de las contradicciones. Vamos a volver al autor, a ese genio de la pintura que hoy es admirado, y vamos a hablar de su vida. ¿Cuántos años vivió Van Gogh? 37 años. ¿Y cómo murió? De un disparo en la cabeza. Apareció solo en su habitación muerto, que es lo que se piensa que él se suicidó. ¿Pero cómo que se suicidó? Un talento, un genio de la pintura. ¿Sabes por qué se piensa que se suicidó? Porque su vida siempre fue pobre. ¿Y por qué fue pobre? Porque nadie supo dar valor a lo que él sabía hacer. ¿Tú sabes cuántos cuadros vendió a lo largo de su vida? Uno. Un solo cuadro. Pintó 900 y solo vendió un cuadro. ¿Cuál fue el cuadro que vendió? Este que veis aquí, El Viñedo Rojo. El cuadro, Van Gogh lo pintó en el 1888 y 2 años después, 1890, en Bruselas, una mujer llamada Anna Bock compró el cuadro. ¿Sabéis cuánto pagó por él? 400 francos. 1890. ¿Sabéis el equivalente a hoy cuánto dinero es? 1.600 euros. Un hombre que hoy es admirado por el talento que tenía, solamente consiguió vender un cuadro, 1.600 euros a lo largo de toda su carrera artística. ¿No os parece una contradicción? Aquí tenemos los dos cuadros. Alguien pagó 22,5 millones de libras esterlinas por los girasoles y alguien pagó 82,5 millones de euros por el doctor de Van Gogh. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto pagarías tú por estos dos cuadros? ¿Cuánto pagaría yo? ¿Cuánto pagarían los demás? Te lo digo, nada. Bueno, alguno quizás diga, oye, Fera, por lo menos lo que cuesta. El lienzo, el óleo, 20 euros, 30 euros, vamos a ser muy generosos, 40 euros, pero ni un duro más. ¿Sabes esto a dónde nos lleva? A hacernos la gran pregunta, ¿cuánto vale un cuadro? ¿Cuánto vale un cuadro? Y tenemos que decir, un cuadro vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Interesante. Hablemos de lo que sucedió en un juzgado de Madrid hace unos cuantos años. Un joven mató a su novia a golpes de una paliza. El juez, después de examinarlo todo, dio la sentencia y le puso la máxima pena por asesinato. 25 años de prisión. Cuando el juez dio el veredicto y dijo, será condenado a 25 años de prisión, toda la gente de la sala, ¿sabéis lo que hicieron? Aplaudieron. Bien. Todos aplaudieron, menos una mujer, quien pidiendo clemencia y misericordia, dijo, ese joven es un buen chico. Ese joven es un buen chico. Y cuando la gente de la sala oyó a aquella mujer, se volvió contra ella y dijeron, ¿quién es esa mujer? Y alguien respondió, es la madre del acusado. Y todos guardaron silencio.
¿Y sabes por qué guardaron silencio? Porque todos entendieron a esa madre. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale una persona? Y tenemos que decir, el valor de una persona depende del amor que se tenga hacia esa persona. Cuando nosotros miramos a Dios, ¿qué es lo que vemos? Que Dios nos dice esto: porque de tal manera yo os amo, que os he entregado lo que más quería, a mi Hijo. Y ahora vamos a comparar las dos cosas que hemos visto. Por un lado hemos visto un cuadro, que es una cosa, y por otro lado hemos examinado a una persona. Si yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Una cosa o una persona? Tú me vas a decir, pastor, somos personas. Así que somos personas. La pregunta es, ¿qué es una persona? Una persona es aquel que tiene corazón. ¿Y qué significa tener corazón? Es alguien que siente, tiene sentimientos. Tú sabes que cuando una persona pierde el corazón, pierde los sentimientos, se convierte en una cosa. ¿Y cuánto vale una cosa? Depende lo que alguien quiera dar por ella. Fíjate ahora lo que ocurre. Cuando nosotros perdemos el corazón porque el pecado nos lo arrebata, nos convertimos en una cosa. A pesar de ello, ¿qué ocurre? Que Dios nos sigue dando el valor como cuando teníamos corazón. Pero, ¿qué ocurre con todos los demás que no dan ni un duro por ti? Cuando yo a veces me encuentro con hermanos de iglesia, hermanas de iglesia, que me dicen, pastor, estoy desanimada, no valgo nada. Yo les digo, ¿cómo que no vales nada? Tú sabes lo que te quiere Dios. ¿Sabes lo que me dicen en alguna ocasión? Yo ya sé lo que me quiere Dios, pero a mí lo que me importa es lo que me quieran los demás. Amigo mío, cuando nosotros no enfocamos los ojos, la mirada en el sitio correcto, nosotros dejamos de valer. Porque cuando tú amas a una persona, esa persona vale. Pero cuando tú no amas a alguien, ¿cuánto vale esa persona? Nada. Cuarto elemento de la reflexión. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un espejo. ¿Y un espejo qué es? Es el sitio donde tú te miras muchas veces. Cuando tú te pones delante del espejo y te miras, tú tienes en cuenta que hay dos peligros. El primer peligro es que tú te veas mucho peor de lo que eres. Y el segundo peligro es que tú te veas, bueno, era al revés, ¿no? Que tú te veas mucho mejor de lo que eres, o la otra cosa es que te veas mucho peor de lo que estás. Esto es normal que nos suceda a todos. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado nos movemos en los extremos. O pecamos por exceso o pecamos por defecto. Nos cuesta tanto el equilibrio, el punto medio. Así que o te ves mejor de lo que estás o te ves peor de lo que eres. ¿Sabes lo que a Jesús le encantaría? Lo que a Dios le encantaría, que cuando te pongas delante del espejo fueses capaz de verte como eres. Y como eres. Tú eres un mendigo. ¡Ay, pero aquí viene la cosa! ¿Cómo un mendigo?
Yo valgo mucho. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso cuando el Señor hace nuestra descripción, nos cuenta las cosas como son, fíjate lo que dice. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Sabes lo que estás diciendo? Yo valgo mucho. Yo soy hijo de Dios. Pero es curioso porque cuando Dios hace el relato de tu realidad, fíjate lo que te dice. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, tú eres un mendigo. Por eso en la Escritura me recomienda dos cosas. Primero, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás tú, Adán? La segunda, pon los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, mira a Jesús. Porque fíjate una cosa. Por un lado, aquí estás tú. Y cuando tú te mires a ti mismo, tú sabes lo que vas a descubrir, que tú no vales nada. Porque tienes tantos defectos, tienes tantos fallos, tantas debilidades. ¿Dónde está tu valor? Ahora, cuando tú en lugar de mirarte a ti miras a Jesús, empiezas a descubrir que tienes no mucho valor, sino que tienes un valor incalculable. Y yo termino. Y quiero terminar como empecé. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valen los demás? ¿Valemos todos igual o unos valen más que otros? ¿Valemos mucho o valemos poco? ¿Y tú? ¿Siempre vales lo mismo o unas veces vales más que otras veces? Nosotros valemos mucho, porque nosotros somos hijos de Dios e hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero si esto es así, que lo es, ¿cómo es que hay tantos creyentes que dicen no valer nada? ¿Cómo es que hay tantos creyentes que en un momento de su experiencia con Dios deciden abandonar a ese Dios bueno y misericordioso? ¿Cómo es que hay tantos creyentes que cuando vienen a este lugar ante su presencia se aburren y desean que todo termine para ir a su casa y hacer sus cosas? ¿Cómo es posible? Nosotros en esta mañana hemos reflexionado y yo no sé si vosotros tendréis la misma impresión que yo. Cuando yo preparé el tema me dije, este tema es complejo, más complejo de lo que parece a simple vista. Y yo concluyo diciendo lo siguiente. A mí me gustaría que aun dentro de la complejidad, dos cosas, solo dos cosas, hayan quedado claras. La primera cosa, tú vales mucho, mucho. Pero recuerda, tu valor no está en ti, tu valor está en Dios. Que Dios nos bendiga a todos mientras vivimos en un mundo engañoso que nos tergiversa todos los conceptos y a veces eso nos hunde, nos desanima y nos frustra. Que así sea. Todo el cielo está alegre por doquier hay conejitos, pajarillos y corderos. Si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos tú jugarás.
A miles de cosas tan hermosas podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, el rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Entonarás alabanzas por los santos, tendrás papá para acompañar los cantos, bellas mansiones que Jesús ha preparado, son de diamante, oro y plata, tú lo verás. A miles de cosas tan hermosas podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Amén. Amén. La matanza de San Bartolomé. En 1572 tiene lugar aquí, en París, un evento descrito en el libro El conflicto de los siglos como el más negro del negro registro del crimen. El 24 de agosto comienza la matanza del día de San Bartolomé. Al sonar las campanas en la noche, se desató una masacre en contra de los protestantes franceses de la ciudad. Era más que de costumbre, debido a la boda de uno de sus líderes. Por la noche, los arrastraron fuera de sus casas y los mataron a sangre fría. La masacre continuó aquí en París durante 7 días. Después, se extendió a otras ciudades como Lyon, Rouen y Orleans. Algunos estiman que hasta 70.000 personas fueron asesinadas en las semanas y meses que siguieron. Dos días antes de lo ocurrido en San Bartolomé, Catalina, la madre del rey, ordena el asesinato del almirante Gaspar de Coligny, un líder hugonote. El intento de asesinato falla y ahora temen que los hugonotes emprendan un contraataque. La segunda vez se aseguran de no fallar. Matan al almirante en su cama. Después de esto, la matanza se propaga. La carnicería continuó durante 7 meses en toda Francia. Muchos de los asesinatos eran personas ilustres y honradas dentro de la sociedad. Dos o tres gobernadores rehusaron atacar las órdenes del rey. Uno de ellos, llamado Montmorrin, escribió una carta que merece la pena conocer. Señor, he recibido una orden que lleva el sello de Su Majestad de ejecutar a todos los protestantes de mi provincia. Respeto demasiado su persona como para no considerar la carta una falsificación. Pero si la orden es auténtica, os respeto demasiado para obedecerla. Cuando la noticia de la masacre llega a Roma, la acogida fue jubilosa y muy poco diplomática. La alegría entre los clérigos no conocía límites. El cardenal de Lorraine recompensó al mensajero con 1000 coronas. El cañón de San Angelo tronó una salva alegre y las campanas de todos los campanarios repicaron por toda la ciudad. Gregorio, acompañado por cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, encabezaba una procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorraine entonaba un Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la masacre, y en el Vaticano podemos contemplar los 3 frescos de Vasari, que describen el atentado contra el almirante, el rey en consejo planificando la masacre y la matanza misma.
and the massacre itself. Los eventos de San Bartolomé crearon una identidad compartida entre luteranos, calvinistas de las iglesias reformadas y anglicanos. El catolicismo eran los otros y la violencia dirigida hacia los protestantes creó un sentimiento compartido frente a la injusticia. Una solidaridad que se esparció por todo el mundo protestante a escala internacional. El día de San Bartolomé queda como una de las muchas manchas del catolicismo, donde se ven claramente los efectos de la unión entre la Iglesia y el Estado. En la Biblia, Jesús dijo que tenemos que darle al César o al Estado lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, queriendo decir que la Iglesia y el Estado deben permanecer separados. Defendamos la libertad de aquellos que piensan como nosotros y también la de aquellos con los que discrepamos. Porque la libertad religiosa, es algo que Dios quiere para todos.